Abba Yahweh live forever. Con su gran benevolencia en su presencia estamos. Bendiciones, siervos amados, siervas amadas, bendiciones. A nuestro Padre Yahweh le doy la honra en esta humilde enseñanza, suplicándole que ponga en mí el miedo y el temblor. En esta humilde enseñanza que invoco su presencia. En el nombre de Jesús le pido a Yahweh que nos dé su bendición y que su paciencia siga estando con nosotros, su benevolencia siga estando con nosotros, como dijo Moisés. Su enojo, Padre Yahweh, pasa rápido, pero su benevolencia es para siempre. A esa benevolencia le imploro, amado Abba Yahweh, que la siga teniendo con su creación, que estamos debajo del sol. En el libro de Romanos, siervos amados, continuaremos con la ayuda de nuestro Creador en el capítulo 6, en el verso 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea que si estamos bajo la ley, entonces el pecado se enseñoreará de nosotros. Como no estamos bajo la ley, el pecado no se enseñorea de nosotros, sino que estamos bajo la gracia. Esa enseñanza no viene de Jesús, no viene de nuestro Padre Yahweh. Esa enseñanza viene de Grecia, de Roma, que son enemigos de nuestro Creador. Son seres rebeldes a nuestro Creador. No les gusta someterse a las regulaciones de nuestro Creador. En Deuteronomios 11, capítulo 11, verso 26 en adelante, es una de las cuantas escrituras que nos hace ver nuestro Creador que si nosotros obedecemos sus mandamientos, Él nos va a bendecir. Y si nosotros desobedecemos sus mandamientos, Él nos va a maldecir. Y lastimosamente, siervos amados, nosotros tenemos que entrar en las escrituras honestas en su traducción, si es que no podemos llegar a una escritura hebrea traducida al inglés o traducida al español. Con la Peshita nosotros tenemos una gran claridad con respecto a la escritura que aumentaron para quitarnos la ley, para alejarnos de la ley. Lastimosamente. Capítulo 11, el verso 26 en adelante en Deuteronomio. He aquí yo pongo, nuestro Creador, he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de nuestro Padre Yahweh, vuestro Creador, que yo os prescribo hoy. Está hablando Moisés en el nombre de nuestro Creador.
Y la maldición si no oyereis los mandamientos de Abba Yahweh, vuestro Creador, y os apartáis del camino, que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Allí estamos, siervos amados, con el mensaje bien claro, en contestación a Romanos. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Estamos bajo la maldición de nuestro Creador. En la ley de la gracia podemos estar, pero hemos abandonado la ley de nuestro Creador. Y por lo tanto la maldición de nuestro Creador está en nosotros. Y esa maldición es la que nos dice Gálatas 3:13, que Jesús nos quitó esa maldición. Porque escrito está, maldito es todo aquel que es colgado en un madero. A Jesús lo colgaron según la historia. Entonces se nos enseña en Gálatas que Jesús llevó la maldición de la ley por nosotros, ¿sí? Y nos hizo libres de la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito por Dios es todo aquel que es colgado en un madero. La honra es para nuestro Creador. Su Biblia cristiana lo manda a donde está escrito, maldito por Dios. Deuteronomio 21:23. Y su Biblia cristiana católica así dice, que el que es colgado en un madero es maldito por Dios. Dios lo ha maldecido. Pero esa expresión la han aumentado. Esa expresión no existe en la escritura hebrea, en la Peshita, en las buenas noticias de la Biblia y en todas las escrituras honestas en su traducción. Esa escritura no existe, es aumentada. La escritura hebrea, la Peshita, la buena noticia de la Biblia y toda escritura honesta en su traducción, Deuteronomio 21:23 dice, que el que ha sido colgado en un madero ha blasfemado la presencia de nuestro Creador y por eso lo han colgado. Ha blasfemado el nombre de nuestro Creador y por eso lo han colgado. No es que nuestro Creador lo maldijo, no. Cambian la escritura, le aumentan a la escritura y cambian completamente el mensaje. Y dos versos, tanto Gálatas 3:13 como Deuteronomio 21:23, son los que prácticamente nos quitan la ley. Y ya Romanos pues se encarga de darnos la ley de la gracia. Y otras epístolas que nos hablan de la ley de la gracia, desechando completamente la ley de nuestro Creador. Y eso como cristianos no lo entendemos, que estamos bajo maldición de nuestro Creador. Porque la ley es un pacto. Y un pacto, aunque sea de hombre, no se puede invalidar, ya ratificado. Siervos de la justicia, ya ese es el título del verso 15 en adelante en el capítulo 6 de Romanos. ¿Qué pues? ¿Pecaremos?
porque no estamos bajo la ley. Fíjese que pues pecaremos porque ya no estamos bajo la ley. Ya claramente nos dice que ya no estamos bajo la ley. Y la ley nuestro Creador la ha dado para siempre, para nosotros y nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. La ley es para siempre. Lastimosamente nosotros somos como inocentes criaturas que nos engañan, y nosotros practicamos el cristianismo, el catolicismo, lo practicamos convencidos de que estamos en obediencia a nuestro Creador, convencidos de que estamos haciendo lo agradable a nuestro Creador, convencidos que estamos haciendo lo que le agrada, lo que le gusta a nuestro Creador, lo que Él ha mandado. Y no, siervos amados, siervas amadas, no es así. Estamos haciendo lo contrario a lo que nuestro Creador nos ha mandado. Y es por eso que la gran mayoría de nosotros estamos bajo la maldición de nuestro Creador. Y es por eso las enfermedades y los problemas que vienen día con día a nosotros. Si no hablamos con respecto a la ley es porque no nos ha amanecido. Si no damos declaración con respecto a la ley es porque no nos ha amanecido. No hemos entendido todavía la palabra. Nos estamos dejando cambiar lo que nuestro Creador nos ha enseñado, lo que Jesús ha enseñado. Nos los dejamos quitar por enseñanzas de las epístolas, que ya no vienen de Jesús y no vienen de nuestro Creador, Yahweh, sino que vienen de Grecia, vienen de Roma, de la Iglesia Católica, de la Iglesia griega, que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. O sea que nos tenemos que abstener del pecado, ¿verdad? Aunque ya no estemos bajo la ley. Y ya estando en la ley de la gracia, pues tampoco tendremos que pecar, tampoco tendremos que pecar. Nos alejaremos del pecado. Es la interpretación que se le puede dar a esta epístola de Romanos, en el verso 15, capítulo 6, verso 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obediencia, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Claro que así es. El pecar no cuesta. El pecar es atractivo, es fácil. La obediencia cuesta. Pero en sí no le llamemos esclavo, sino que llamémosle
obediencia y desobediencia. Si pecamos, estamos en desobediencia, pero no somos esclavos del pecado. Si no pecamos, estamos en obediencia, pero no somos esclavos a la obediencia. No somos esclavos a Jesús, no somos esclavos a nuestro Creador Yahweh, el Creador de Jesús. El esclavo en sí tiene un maltrato, incluso le niegan el salario, incluso lo hacen aguantar hambre, frío, lo desprecian. El esclavo es uno de los tratos más denigrantes, pésimos, despreciativos que le pueden dar a la humanidad. Verso 17. Pero gracias a nuestro Creador, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Le da Romanos en el verso 17, le da la gratitud a nuestro Creador. Cuando dice, pero gracias, dice, pero agradecido a nuestro Creador. Hemos entrado a una doctrina diferente, en la cual nos aleja del pecado. Pero el gran problema es que hay expresiones en abundancia en esta epístola de Romanos, pero la conclusión de este libro es que terminamos el libro alejados de la circuncisión, alejados de la ley de nuestro Creador. Y en cambio se nos da la fe. Se nos da la gracia. Y no hay comparación. En otras palabras, la fe y la gracia es mejor que la ley de nuestro Creador. La fe es mejor que la obediencia. No, no es así. Ponen de ejemplo a nuestro padre Abraham. Le fue contada por justicia, dice. Su fe le fue contado por justicia. Creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Creyó a Abraham y nuestro Creador le dio el mérito. Eso es lo que dice la Escritura hebrea. Mérito, no justicia. Y en verdad la doctrina nos aleja del pecado. Esa es bendición. Lo malo es que nos aleja de la ley de nuestro Creador. Lo ideal sería que nos
aleje del pecado y nos explicara la ley de nuestro Creador. Porque tanto usted como yo muy poco estudiamos el Antiguo Testamento, donde está la ley. Cuando vamos al Antiguo Testamento es únicamente para agarrar referencias o para agarrar las bendiciones, pero regulaciones no le ponemos atención. Y lastimosamente caemos en maldición de nuestro Creador. Pero ya con las escrituras arregladas, esa maldición ya no existe. Ya la quitó Jesús. Dicen ellos. Pero Jesús no dijo que había quitado esa maldición de la ley. No lo dice. Esa escritura de Mateo 5, capítulo 5, verso 17 en adelante. Esa escritura, ¿cómo le gustaría borrarla, desaparecerla? Porque esa escritura les echa abajo todas esas escrituras de las epístolas donde nos quitan la circuncisión, nos quitan la ley, nos quitan los pactos de nuestro Creador, nos quitan el nombre de nuestro Creador, nos quitan las fiestas de nuestro Creador. En el verso 18, capítulo 6 de Romanos, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Eso es precioso. Ya libres de pecado, ya no pecamos. Venimos a ser practicantes, obedientes y serviles a la justicia. Justicia y amor al prójimo son las dos cualidades de todo un buen hombre, de una buena mujer. Verso 19. Hablo como humano, por nuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Correcto, siervo amado? Cuando nosotros no tenemos una religión, cuando nosotros estamos alejados de la ley de nuestro Creador, cuando nosotros estamos alejados de las enseñanzas de Jesús, tanto nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestra mente, nuestros ojos, nuestros labios, nuestras manos, nuestros pies, estaban inclinados a la injusticia, a la inmundicia, al pecado. Y ya cuando tenemos una religión y practicamos la religión, tenemos contacto con la Biblia,
estamos ya entrando en una obediencia. La desobediencia empieza a salir. El pecado empieza a salir. Y todo empieza a cambiar en nosotros. Y conforme nosotros crecemos, se nos va dando la oportunidad de conocer, pero más que todo tener una relación con nuestro Creador Yahweh. Y nuestro Creador Yahweh es el que revela la palabra. Nuestro Creador Yahweh es el que explica la palabra, porque la palabra es viva. Tanto Antiguo Testamento como Nuevo Testamento hay palabra de nuestro Creador. No toda la palabra que está en la Biblia regular que tenemos es de nuestro Creador. No. Los cambios que le han hecho, los aumentos que le han hecho, las disminuciones que le han hecho, eso no es de nuestro Creador. Nuestro Creador lo ha permitido. Y ya cuando usted persevera, insiste, pasan los años y más años y más años. La relación suya con nuestro Creador se va fortaleciendo. Ya nuestro Creador nos empieza a tratar como siervos, como siervas, así como tratamos a nuestro padre Abraham como de amigo, así nosotros, tanto las hermanas como los hermanos, venimos a ser siervos del Altísimo. La relación con nuestro Creador nos da dividendos. Empezamos a interpretar las Escrituras de la manera en que nuestro Creador nos ha dado el mensaje. Lo literal de las Escrituras es lo primero, es la base del edificio, lo literal. Si está en parábolas o comparaciones, nuestro Creador las explica y nos damos cuenta que es la base del mensaje, lo literal. Como los hermanos israelitas tienen un método de estudio en el Zohar o en la Kabbalah. Agarran el nombre de Pardes, una expresión griega, y empiezan con la parte literal, la comprensión literal de la palabra. A eso le llaman Peshat. Así empieza la palabra Pardes con una P. Peshat con una P. Después sigue, y esa parte literal es una escritura que se va a estudiar, o se está estudiando, o está en nuestros labios, y la estamos viendo.
Y como esa escritura tenemos que buscar otra escritura semejante a esa que respalde a esa escritura. A eso le llaman remets, par, ya va con la R de pardes. Ya después de esas dos definiciones, buscan el mayor número de escrituras en la Biblia que respalden a la escritura inicial, a la escritura literal. Y a esa definición es derás, pardes, la D, derás, es la tercera, el tercer nivel, la tercera posición. Y la cuarta definición es la S, ahí termina el nombre, pardes, con S. Y se le da a la enseñanza secreta, codificada, que le llaman Sod, S-O-D, Sod, que hay que cumplir ciertos requisitos para poder tener acceso a esas enseñanzas. El estudio en sí es en 4 etapas. En cambio, nosotros no tenemos esa clase de estudio, que sí los practicamos similares, pero no en esa cronología diferente. Es como cuando se nos dice, lee, vuelve a leer, relee, medita lo que has leído, pregunta lo que has leído. Son métodos de enseñanza que producen buenos dividendos, como cuando nosotros empezamos el primer grado o el kinder, que en nuestro lenguaje, en nuestro abecedario nos dan a conocer todas las letras que están en el alfabeto, desde la A hasta la Z. Ya nosotros salimos de primero al segundo, ya con una idea clara que son bastantes letras. Y a eso se le llama alfabeto en nuestro lenguaje español, latino, castellano. Así también en la palabra. Pero más que todo la relación con nuestro Creador. La relación con nuestro Creador es lo importante. Ya Él nos enseña, Él nos da. Y ya estamos viviendo una profecía que está en el libro de Jeremías, capítulo 31.
del verso 33 en adelante, o del primer verso en adelante. Nuestro Creador dice que ya en estos tiempos ya nadie nos enseñará, porque Él es el que nos va a enseñar. Ya nadie diremos, conoces a nuestro Creador, porque todos le conoceremos. Y ha llegado el tiempo en que nuestro Creador pone su palabra, su instrucción, que malamente le llamamos ley, la pone en nuestro espíritu, la escribe en nuestros corazones, en nuestras mentes, ya de una forma distinta, cuando la dio en 2 tablas de piedra. Ahora la escribe dentro de nosotros para que se nos facilite. Tenemos que calificar, tenemos que dar el peso correcto para que nuestro Creador nos acepte y podamos recibir esas enseñanzas, esas revelaciones. Podamos conocer a nuestro Creador, podamos recibir las enseñanzas de Él directamente y poder tener la ley en nuestro espíritu. Ahí dice en nuestros corazones y escrita en nuestras mentes, el nuevo pacto. Ya muchos estamos viviendo ese nuevo pacto. Ya muchos hemos tenido la oportunidad que nuestro Creador nos ha dado para que nosotros seamos instruidos por Él. Y cosa curiosa, nuestro Creador está poniendo su ley en nuestro espíritu, ahí dice en nuestros corazones y en nuestras mentes. Y nosotros le estamos quitando la ley en las epístolas del Nuevo Testamento, incluyendo esta epístola de Romanos, que le tira duro a quitar la ley y nos da otra ley, la ley de la gracia. Lastimosamente, siervos amados, lastimosamente tenemos que pararnos en el camino. Así como nos paramos en el camino y nos salimos de la religión católica y entramos a aceptar a Jesús en el Evangelio, así también ahora parémonos en el camino, parémonos en la religión evangélica y comparemos lo que Jesús nos vino a enseñar. Comparemos lo que nuestro Creador nos ha estado enseñando desde el principio, desde el primer libro de Génesis. Hagamos comparaciones con las enseñanzas que nos están dando las epístolas en el Nuevo Testamento.
Esa es la manera correcta. Y nuestro Creador es el que da el privilegio de poder entender su palabra, porque la palabra es viva. Dice en el libro de Isaías, así como la lluvia cae del cielo, dice, a la tierra, y no regresa, dice, sino que riega la tierra y la hace germinar, y da semilla al que siembra, y alimento al que come. Así también la palabra de nuestro Creador no regresará vacía, sino que hará la obra por la cual ha sido mandada. Es una palabra viva. Tenemos que pararnos en estas epístolas y hacer comparaciones de lo que se nos está enseñando. Si es agradable a Jesús, si es agradable a nuestro Creador. Si nuestro Creador lo ha enseñado de esa manera, si Jesús lo ha enseñado de esa manera. Nuestro Creador no nos dice que nos va a quitar la ley, nos va a dar una ley de la gracia. Jesús no nos dice que iba a quitar la ley de nuestro Creador y nos iba a dar una ley de la gracia. No, siervos amados. Todo lo que han quitado de nuestro Creador nos afecta. Nos afecta porque es una maldición. Bendiciones, siervos amados, con la ayuda de nuestro Creador saldremos adelante el día de mañana en la humilde enseñanza. En el nombre de Jesús recibimos las bendiciones de nuestro Padre, del Padre de Jesús. Shalom, siervos amados, siervas amadas. Shalom.